Bueno, buenas tardes, bienvenidos a estas conferencias sobre espiritualidad que periódicamente nos dan empuje a todos. Y nos da una espiritualidad de tipo práctico, de tipo científico, que nos ayudan a comprender un poco más lo que es la energía de la vida, lo que es el vivir cotidiano, el que nos ayuda a tomar las decisiones correctas en el día a día. Aquí la espiritualidad, que es sabiamente comprendida, nos ayudará a ser más felices, a tener más paz, a tener más luz, a vivir plenamente. Hoy hablaremos del tema de la espiritualidad, recopilando lo que se ha dicho en otras charlas y añadiendo otro punto más, otra pincelada más, para profundizar un poco más. Porque si nos interesa comprender lo que es el sentido de la vida, lo que es el planeta, lo que es el cosmos, la humanidad, en definitiva lo que soy yo, y qué es lo que hago aquí, y cuál es el destino de mi vida, hemos de comprender quién es ese yo, quiénes somos nosotros. Ya hablamos que este yo viene aquí, nosotros venimos aquí para adquirir experiencia, para adquirir conocimiento, adquirir sabiduría. Y para hacerlo, para adquirir experiencia, hace falta que enfrentemos el yo con el entorno, con el no yo, con aquello que nosotros reconocemos como algo distinto a nosotros mismos. Y en esa interrelación entre el yo y el campo de la observación, el no yo, desarrollamos nuestra experiencia, desarrollamos nuestra conciencia. Esa conciencia es la que delimita el campo de observación. Aquello que queda limitado por el círculo no se pasa de la conciencia. El ring pass not, que decía con énfasis nuestro querido amigo y maestro Vicente Beltrán. Aquello que limita la zona en la cual nosotros somos conscientes. Y el fruto de la evolución, el fruto de la experiencia, es la expansión de conciencia, la expansión de este círculo. Por ejemplo, en conciencia física somos conscientes de esta sala. Si expandimos nuestra conciencia, seremos conscientes de más zona. Si viajamos, seremos conscientes de otros países. Expandimos nuestra conciencia. Y esto es un ejemplo dentro de nuestra conciencia, nuestra percepción, nuestra experiencia en el plano físico. Pero ya dijimos que nosotros éramos conscientes, aunque no conscientes del yo, en otros planos. El plano emocional, sensorio, también denominado plano astral, y el plano mental. En el plano astral disponíamos también de un cuerpo astral que nos permitía registrar deseos, sensaciones, emociones, tristeza, alegría, odio, amor, etc. Amor, sentimiento. Y disponíamos también de un cuerpo mental que nos permitía al yo, a nosotros, poder pensar, registrar pensamientos y emitir pensamientos. No insistimos en ese tema porque lo hablamos extensamente en la conferencia sobre la atención. Pero sí hablamos de un triple proceso de 5 fases, que la conciencia viene limitada por el vehículo que nosotros disponemos. Por ejemplo, si yo cierro los ojos, es decir, mi vehículo físico no es capaz de ver, pierdo un campo de experiencias. No veo. Etc. Por lo tanto, la conciencia queda limitada por la cualidad del vehículo, del cuerpo, del mecanismo que el yo
nosotros utilizamos para registrar el círculo no se pasa correspondiente, sea en el plano físico, en el plano emocional, en el plano mental. Por esto hay una primera fase de construcción del vehículo, el que sea, de apropiación, de experimentación para adquirir conciencia, de control, de purificación, para que esta experiencia ascienda de vibración, ascienda de nivel, y luego de expresión. ¿Expresión de qué? Expresión del yo, de nosotros, de nuestra esencia, del morador en la personalidad, de aquel que se expresa a través del cuerpo físico, de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental. ¿Cuál es la naturaleza intrínseca del yo que debe expresarse en los tres mundos? Nuestra esencia del yo es una esencia divina. Y el propósito del yo es el que debe expresarse en los tres mundos. Si este yo es de esencia divina, el propósito del yo es un fragmento del propósito del todo, del uno. Y así se nos dice que en el inicio de la manifestación del sistema solar, el yo divino, el yo cuántico, que habla la física cuántica, se fragmentó, emanó en una serie de pequeñas chispas divinas, mónadas, espíritus, que se sumergieron, que nos sumergimos progresivamente en la materia, en el sendero que erróneamente se le denomina sendero evolutivo, y apareció en el sendero evolutivo como reino mineral, vegetal, animal y humano. Es el yo, ese fragmento de la conciencia divina. ¿Para qué el Logos se fragmentó? ¿Cuál era su propósito? Dicen que en el primer sistema solar el Logos solar se expresó, se manifestó para aprender la energía de la inteligencia abstracta, lo que denominamos el tercer rayo. Y que en este, el actual segundo sistema solar, su propósito es añadir a la energía de la inteligencia que está plenamente integrada en la materia, añadir la cualidad del amor sabiduría, el segundo rayo. Y nosotros, como pequeños fragmentos de la conciencia divina, nuestro yo, a través de este camino, este sendero de la experiencia en los tres mundos, tiene como objetivo expresar la cualidad del amor en los tres mundos. Para ello, el Logos solar se diferenció. Para ello el Logos, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? ¿Ustedes se imaginan una persona en mitad del desierto absolutamente sola? ¿Cómo puede aprender a amar? ¿Cómo puede aprender a expresar la energía del amor? Es imposible. Por eso dijo, el hombre no es bueno que esté solo. Porque la interrelación del hombre con la mujer, del aspecto positivo o masculino con el aspecto negativo, y no lo digo en el sentido peyorativo, en absoluto, simplemente el principio de polaridad es el que permite al yo expresar en la interrelación entre las personas, expresar, aprender y finalmente expresar lo que se denomina la energía del amor. Porque es el impulso divino dentro de nosotros el que nos hace experimentar para aprender a expresar nuestra esencia, que nuestra esencia divina es amor. Y en esta interrelación que tantos conflictos nos lleva, es
¿Dónde nosotros aprendemos? En la escuela de la vida. Y poco a poco el impulso divino dentro de nosotros nos lleva a expresar esta energía que nosotros registramos como la voz de la conciencia, el sentido de lo correcto o lo incorrecto, el sentido de lo moral, de lo ético, el sentido de solidaridad. Esto procede del yo, del ser interno, que intenta dirigir a los vehículos, a la personalidad, hacia la expresión de nuestra conciencia interna, de la conciencia del ser interno. Ese sentido de lo moral, de lo correcto, es el que ha impulsado a las religiones a la idea, correcta totalmente, de que si nosotros somos bondadosos, si nosotros nos portamos correctamente, nos portamos bien, nosotros cuando nos muramos iremos al cielo. Y allí seremos felices y todo será perfecto. Me parece maravilloso, me parece estupendo. Pero hemos de ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. Y por eso hemos de bajar una y otra vez para adquirir esta perfección. Esta perfección que desde el punto de vista de las religiones se expresa como bondad. Porque el limpio de corazón verá a Dios. Y si somos humildes como niños, entraremos en el reino de los cielos. Y entonces yo les pregunto, y aquí chocamos un poco con la tradición porque hace falta ser sabios, profundizar. Cuando nos morimos, ¿vamos al cielo o vamos al reino de los cielos? ¿Qué diferencia hay entre ese cielo, que según la sabiduría antigua son los subplanos superiores del plano astral, reservados a las personas bondadosas, a las personas que tienen un cuerpo astral sutil de nivel de vibración elevado? Esto es el cielo. ¿Y el reino de los cielos es lo mismo o es otra cosa? Porque las premisas, las condiciones que se piden para ir al cielo, corazón bondadoso, cumplir las leyes de unas correctas relaciones entre los seres humanos, y estas son las mismas, tanto para ir al cielo como para entrar al reino de los cielos. Pero también se nos dice en los evangelios que el reino de los cielos está dentro de nosotros. Y aquel cielo al que nosotros vamos cuando nos morimos, ¿está dentro de nosotros? ¿O quizá el reino de los cielos se está refiriendo a otra cosa? Cuando nosotros en el Padre Nuestro durante muchos siglos hemos estado repitiendo, venga a nosotros tu reino, ¿qué estamos invocando? ¿Que el cielo, aquel lugar al que vamos cuando nos morimos, penetre aquí, es decir, que nos muramos todos, o está hablando de otra cosa? Está hablando del reino. En los evangelios continuamente se está predicando el evangelio del reino de los cielos. Se nos dice que el reino de los cielos se está acercando, que nos tenemos que preparar para la venida del reino de los cielos. También se toma que el reino del Cristo o el reino del Mesías, según los judíos, es la venida de un Mesías que, precedido de huestes de ángeles cabalgando sobre caballos dorados, invadirán la tierra y lo arreglarán todo. Esta es la venida del reino según los judíos. Evidentemente, ellos mandarán, lógicamente. Y los cristianos, cuando invocamos la venida del reino, ¿qué invocamos? Que vendrá un Jesucristo cabalgando sobre las nubes, imponiendo su voluntad. Y evidentemente en este reino entrarán solamente los cristianos. Ellos tienen el pasaporte específico. Desconocen que el reino de los cielos
está dentro del corazón de todos los seres humanos, incluso los ateos. ¿Qué es pues el reino? Para eso tenemos que tomar nota de lo que la sabiduría eterna nos especifica como reino. Por ejemplo, la humanidad es el cuarto reino de la naturaleza. Es un reino. Es un reino sin rey, sin corona y sin... Es un reino. Un reino que procede de la evolución. Porque nosotros hemos entrado en el cuarto reino. Si nosotros somos humanos en este momento, hemos atravesado el portal de entrada al cuarto reino procedente del tercer reino. Lo que nos comentaba Esther el otro día, de la iniciación. Iniciar es entrar en. La iniciación de la individualización es la entrada de aquellas chispas divinas, la entrada en un estado de conciencia que es el reino humano, en este caso concreto. Como aquellas mónadas o espíritus penetraron del reino vegetal mediante una iniciación basada en la sensibilidad, que es la característica superior del reino vegetal, entró en el reino animal. Pues bien, si las chispas divinas procedentes de los reinos elementales monádicos, etc., entran en el reino mineral, pasa al reino vegetal, pasa al reino animal, pasamos al reino humano ¿y qué? Es que no hay más que esto. Es que los seres humanos es lo más perfecto que tiene la creación. Si nosotros tenemos una meta, esta meta será seguir la evolución. Y después del 4 viene el 5. Y el quinto reino, ¿qué es el quinto reino? Es el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de las almas liberadas. Porque así como nosotros, en esencia, somos unos en Cristo, ese Cristo dentro del reino humano está crucificado. Nosotros somos el Cristo crucificado en la cruz de la materia. Es el símbolo de la rosa, el loto joico en la cruz, el símbolo de los rosacruces. Y cuando nosotros, mediante nuestra purificación, mediante nuestra evolución, intentamos liberarnos, el que liberamos es el Cristo que somos nosotros, para conseguir que el Cristo resucite de la cruz de la materia en la que nosotros estamos crucificados. Porque nosotros, el reino humano, somos, como denomina el maestro de acá, los prisioneros del planeta. Y estas ansias profundas que tiene todo ser humano de libertad, no se trata simplemente de que el cuerpo físico sea libre, que el cuerpo emocional sea libre. El sentido de libertad es mucho más profundo. Es nuestro yo. Pero que nosotros queremos que el cuerpo físico sea libre porque nos identificamos con el cuerpo físico. Pero si nosotros nos podemos liberar de la esclavitud, de permanecer dentro del cuerpo físico, nosotros comprenderemos que nosotros, el yo, el Cristo interno, el ser interno, es esencialmente libre. Y que nuestro impulso evolutivo, que nos lleva a buscar la libertad, nos lleva a buscar la libertad del yo, hasta convertirnos en Cristos crucificados, Cristos resucitados. Para ello nuestro camino es el quíntuple entrada en la vida, que son las 5 iniciaciones, las 5 puntas de las estrellas de la estrella del Cristo. Porque el Cristo histórico lo único que hizo fue representar nuestro camino, el camino del yo, del Cristo místico, del yo interno. Mediante las 5 entradas o 5 iniciaciones o 5 puertas, que son el nacimiento, el bautismo, la transfiguración, la muerte y la resurrección. Ese es el camino del yo, nuestro camino.
para convertirnos en maestros, maestros de compasión y de sabiduría. Para esto hace falta que empecemos entrando en el nacimiento del Cristo místico, del niño Jesús, en la cueva del corazón, la primera iniciación. Si este es el camino, si hemos hablado de lo que somos, ya lo estamos proyectando en nuestra conciencia hacia dónde vamos, si este es nuestro camino, ¿hay alguien que haya conseguido alcanzar la liberación? ¿Haya conseguido las 5 iniciaciones y alcanzar la iniciación de la resurrección? Porque si no ha habido nadie, estamos hablando de quimeras. Si alguien ha precedido, ¿quiénes son? ¿Dónde están? Me estoy refiriendo a los maestros. A los maestros que seres como nosotros, exactamente como nosotros, que han pasado todas las dificultades, las penurias, los sufrimientos, que han enfermado como nosotros, que han muerto montañas de veces como nosotros, y han alcanzado el éxito, se han alcanzado la liberación. Son los maestros de compasión y de sabiduría. Son maestros en el arte de amar. Y estos maestros, o santos, según la tradición, que nos aman intensamente porque nosotros somos nuestros hermanos pequeños, como ellos son nuestros hermanos mayores, no van a abandonarnos en el camino. Estos maestros han estado con la humanidad desde sus orígenes. Cuando fuimos individualizados, estos guías espirituales, estos maestros, fueron los ángeles azules procedentes de Venus. Y a medida que nosotros, los más avanzados dentro de la evolución, han ido alcanzando la liberación, han ido sustituyendo a estos maestros, y los que están actualmente dirigiendo nuestra evolución son hermanos nuestros. En especial, el primogénito entre muchos hermanos, como dice la Biblia, el Cristo. Y Él está aquí, dirigiendo los destinos de la humanidad. ¿Y por qué? Preguntarán ustedes, no los está dirigiendo. No está caminando Dios en medio de los hombres, como nos explica la Biblia, que fue hace tiempo. Porque nos cuentan que hace alrededor de unos 350.000 años, la humanidad, nosotros, nos rebelamos contra esta guía, contra esta dirección. Y aunque parezca mentira, en la confrontación entre las fuerzas de la luz y la humanidad, que se dejó influir por las fuerzas de la oscuridad, ganó la humanidad. Porque el sentido de libertad es sagrado para la jerarquía planetaria. Y los seres humanos tenemos que aprender el arte de amar en libertad. No se puede obligar a nadie a amar. Se le puede obligar a cumplir la ley, a hacer lo que sea, pero amar o surge del corazón o no se puede. Por eso Dios dio libertad al ser humano. Por esto la jerarquía planetaria, hace más de 600.000 años, dio libertad a los seres humanos para elegir el camino de la oscuridad. Pero luego el planetario tomó sus decisiones y, apoyado por la energía del globo solar, hundió el continente de la Atlántida. Precipitó todas las brumas que en aquel momento cubrían el planeta y provocó el gran diluvio universal. Tras solo 3 pueblos, uno fue a Sudamérica, otro a Egipto y otro al desierto de Gobi, que es donde se hallan las pirámides. Fueron los restos de aquella raza. ¿Qué hizo los guías espirituales? Se retiró a los niveles internos y desde allí nos inspiró a la humanidad, canalizando la energía del propósito divino.
La energía que viene de Shambhala, del centro donde la voluntad de Dios es conocida. Y esta energía está impulsando desde el corazón de los seres humanos a aquellos que poco a poco van despertando, que vaya evolucionando hacia el sendero del amor y hacia el sendero de la luz. Por esta decisión que pasó hace tiempo no es definitiva. Es necesario que los guías vuelvan a guiar a la humanidad desde el plano físico. Y esa es la decisión que tomó el Cristo, aquel que encarnó hace 20 siglos anunciando que el reino de los cielos está cerca, porque él sabía qué era el reino de los cielos. Y él sabía que en estos momentos se llevarían a cabo las condiciones cósmicas para que este hecho fuera llevado a cabo. ¿Cuáles son estas condiciones cósmicas? En primer lugar, tenemos el impacto de la energía del signo de Acuario, de la energía de síntesis, de la energía del amor universal, del amor incondicional. Y estas energías él sabía que irían impactando a la humanidad y la irían haciendo cambiar hacia un nuevo estado de conciencia. Porque la conciencia del ser interno se le denomina la conciencia grupal, diferenciando de la conciencia del ser humano, que es la conciencia del yo, la autoconciencia. Nuestra alma, que puedo decir mi alma, tu alma, su alma, no es cierto, porque nuestra alma, el ángel solar, tiene conciencia grupal, conciencia de síntesis, conciencia del todo. Y su objetivo es el bien común, el bien del todo. Y cuando el ser humano responde a estas energías como altruismo, como solidaridad, como compartir, estamos respondiendo a la conciencia del ser interno, a la conciencia del yo superior. Seamos o no seamos conscientes de ello. Y debido a las energías cósmicas y a la evolución misma de la humanidad está preparada para esta solidaridad, esta conciencia crística, este nacimiento del Cristo interno en la cueva del corazón. Hay otros factores cósmicos. Un factor que nos hablan también los científicos es que el sistema solar atravesará el cinturón galáctico, un campo de energías espirituales que impulsarán a la humanidad hacia un nuevo cambio de conciencia, una nueva expresión de los valores. Y luego hay otro cambio que es importante, que es que el logos planetario está pendiente de recibir una iniciación cósmica. Y de la misma forma que cuando un ser humano recibe una iniciación, todas las células de su cuerpo, reciben un impacto energético. Nosotros recibiremos el impacto energético de esta iniciación que está recibiendo el logos planetario. Pero nosotros somos libres. Y nosotros podemos responder a estas energías o no. Es nuestra decisión. Podemos responder al día de la oportunidad o no. Es decir, la venida del reino de los cielos, de la instalación del quinto reino en el planeta, del restablecimiento del plan de Dios en la tierra, viene condicionada por nosotros, por el ser humano, por el reino humano. Por lo tanto, la venida de los maestros depende de nosotros, de nuestra capacidad de reconocerlo. Hace 20 siglos, el Cristo utilizó, si me permiten la expresión, un truco para que se le reconociera como hijo de Dios. Los milagros.
Ahora, según nos dicen, espera que se le reconozca por el despertar de la conciencia crística en nuestro corazón. Porque no vendrá rodeado de ángeles. Si dice que vendrá sobre las nubes, es porque vendrá en un avión de Lufthansa. Si será visto por toda la humanidad, es porque saldrá en los canales de televisión, porque saldrá por internet. Pero, ¿quién reconocerá que realmente Él es el maestro de maestros, el maestro de ángeles y de hombres, el jefe de la jerarquía espiritual? Lo reconocerá o lo reconoceremos aquellos que hayamos despertado la conciencia crística en nuestro corazón. Que el niño Jesús haya despertado en la cueva de Belén. Y lo reconoceremos por vibración. Si somos capaces de reconocerlo. ¿Por qué no ha venido todavía? Porque la humanidad no está preparada para reconocerlo. Y ahí está nuestra responsabilidad, en dar la sabiduría necesaria para que las personas de mente espiritual puedan reconocerlo. Y este es el primer problema que tenemos en la venida, en la reaparición de Cristo en la humanidad. La inercia del ser humano normal. Estamos demasiado metidos en nuestra vida cotidiana. Es la parábola de la boda del Señor, que llama a los caminos, que llama a los hijos, a los elegidos, y no pueden venir porque uno está ocupado sacando al asno del pozo, el otro ocupado enterrando a la suegra. Es decir, nuestra vida cotidiana. Estamos tan metidos en nuestra vida cotidiana que nos perdemos la comprensión del día de la oportunidad que estamos viviendo. ¿Qué sucede? Si estamos algo despiertos y observamos cómo va la humanidad, veremos que la humanidad no sigue el camino correcto, el sendero de la espiritualidad, la búsqueda del ser interno, aquello necesario para que el reino de los cielos pueda reaparecer en la tierra. Entonces, hay distintas actitudes. Hay unas personas que lo primero que hacen es resignarse, decir, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? O hay otras personas que no se resignan, que se indignan, una palabra que está de moda. Pero yo creo que eso no es correcto, yo me indigno, pero yo soy tan poca cosa, que hay ese falso sentido de humildad. Es decir, yo no puedo hacer nada porque yo soy nada, con lo cual no hago nada. Una buena excusa para no hacer nada, ¿no? Pero quizá, y esto lo vemos en los grupos políticos que están apareciendo, se reúnen y se indignan grupalmente, si vale la expresión, y dicen, eso no es correcto, la humanidad ha de cambiar. ¿Hacia dónde? Y tenemos otro problema, que es la ignorancia, porque si la humanidad sigue el sendero del materialismo, impulsada por el egoísmo, y las personas que ven que la humanidad no sigue un camino correcto están inculcadas por el mismo egoísmo, estamos apagando el fuego con gasolina. Los grandes poderes fácticos, políticos, los que sean, que están alimentados por la energía del egoísmo, seguirán siendo alimentados por la energía del egoísmo. Y esta energía que fluye por la humanidad, esta energía que alimenta la humanidad, que es la energía del dinero, está teñida, está impregnada por la energía, por la fuerza del egoísmo. Y esta energía es la que alimenta a los grandes grupos políticos, financieros, incluso a veces grupos filantrópicos.
está impulsada por la energía del egoísmo, está prostituida. Esto hace que esta energía se acumule en determinados lugares, en determinadas personas del planeta y no fluya correctamente por toda la humanidad. ¿Qué pasaría si a un ser humano la energía de la vida, la sangre, se acumulara en un riñón y dejara los intestinos o el hígado sin sangre? Si esta energía de la sangre no fluye correctamente por un organismo, este organismo enferma y muere. La humanidad está enferma porque la energía de la vida no fluye correctamente, porque el egoísmo impide que esta energía de la vida fluya correctamente. Y la materialización de esta energía, que es el dinero, se acumula en pocos lugares, dejando a la inmensa mayor parte de la humanidad morirse de hambre. Y este es el segundo obstáculo importante, quizá más importante que el primero, para que el Cristo no pueda reaparecer. Porque aquellos grupos filantrópicos que están procurando, instruyendo a la humanidad sobre los valores espirituales, sobre los valores que hablamos en la anterior conferencia, básicos de la nueva religión mundial, de la correcta comprensión de lo que es la divinidad, el todo, en su aspecto trascendente y en su aspecto immanente, el Cristo cósmico y el Cristo místico. Si esta información no se distribuye correctamente por la humanidad, no se habrá difundido suficientemente la conciencia crística para que el Cristo histórico, el Maestro de Maestros, pueda aparecer en la humanidad y dirigir físicamente nuestros asuntos. Cuando los políticos están centrados en llevar a su nación, a sus votantes, pasando de unas correctas relaciones humanas e entre naciones, esta falta de correctas relaciones humanas que lleva a las naciones a enfrentarse las unas con las otras en unas guerras que no se acaban nunca. En este escenario mundial tiene que aparecer el Señor, el Príncipe de la Paz, el Señor de amor y de sabiduría. Hay una frase oculta de la sabiduría antigua que nos dice: no se puede responder una pregunta que no se ha formulado. No se puede prestar una ayuda que no se solicita. El Cristo no puede ayudarnos si no solicitamos su ayuda. Y hemos de ser conscientes de qué es lo que está sucediendo en el planeta, para que la humanidad como conjunto, invoque al Hijo de Dios, al Cristo, para que pueda, juntamente con sus maestros, dirigir los asuntos de la humanidad. Pero no dirigirá los asuntos de la humanidad como un dictador, en contra de nuestra voluntad. Hace falta que nosotros, los seres humanos, reconozcamos su amor, su sabiduría, para dirigir correctamente la humanidad hacia unas correctas relaciones humanas, hacia una expresión del plan divino, de ese propósito que los maestros conocen y sirven. ¿Cuál es el papel que nosotros, como pequeños seres humanos, tenemos que hacer? Pensar correctamente, expresar sin miedo los principios de la sabiduría eterna. Y no tengamos miedo porque serán reconocidos. A veces tenemos miedo de hablar de los maestros, tenemos que hablar del yo superior, tenemos que hablar de lo correcto, cuando en definitiva ese Cristo místico está en el corazón de aquella persona a la que nos estamos dirigiendo. Y este correcto pensar se tiene que traducir también en un correcto sentir. Cuando nosotros reconocemos la presencia del Cristo interno, del ser interno, cuya naturaleza es amor, y expresamos este amor, entonces seremos capaces
de amar al prójimo como nosotros mismos, porque nosotros somos amor, el prójimo es amor, y esa dualidad a la que me refería antes, que es necesaria para interrelacionarnos, para poder expresar el amor, se convierte en la síntesis del amor. Pero cuando damos una limosna a un pobre, se la damos a Cristo. Y si somos sabios, sabremos que aquella limosna cambia de bolsillo, pero sigue siendo de Cristo, del Cristo interno, de la unidad. Y cuando nosotros intentamos amar a Dios sobre todas las cosas, como somos sabios, sabemos que nosotros estamos amando a Dios en todas las cosas. Porque todo es expresión del amor, del yo cuántico, hablando en términos de energía, de física. ¿Qué se nos pide? Se nos pide generosidad. Generosidad con todos aquellos pequeños puntos de luz que están difundiendo la energía de la sabiduría antigua, la energía del amor, que están difundiendo el amor. Y es una pena que se están empleando recursos económicos con unas cantidades ingentes para promover la paz, que se están gastando en armamento una pasada de dinero para dar seguridad, cuando lo más esencial, que es el despertar de la conciencia crística, el preparar los caminos del Señor, como nos está expresando la Biblia, tenga tan pocos recursos. Se nos pide a nuestro sentido de responsabilidad, a nuestro Cristo interno, que seamos generosos, que colaboremos con nuestro esfuerzo, con nuestra forma de pensar, con nuestro dinero, allí donde se está impulsando la energía de una nueva era, aquella nueva era que permitirá que la humanidad solucione ya de una vez sus problemas, que se establezcan correctas relaciones entre los seres humanos, relaciones basadas en la libertad, en el respeto, en la fraternidad, en el compartir, en la solidaridad. Estos son los valores que se deben fomentar. Y si los difundimos de forma científica, conociendo en profundidad qué es lo que está pasando en este momento en el planeta, colaboraremos al despertar de la conciencia crística, a la venida del reino de los cielos, al nacimiento del niño Jesús en la cueva de Belén, al nacimiento del Cristo en nuestro corazón, al nacimiento del Cristo mítico, al surgimiento del sol cuando inicia su ascensión hacia el norte, que en el día de Navidad, cada año, nos impulsa a ser mejores. Y ahora solo me queda desearles para todas ustedes el nacimiento del Cristo místico en la cueva del corazón, porque mañana es el día de la Navidad, el día del solsticio, en cuanto el sol está en lo más profundo metido en la materia e inicia su ascensión hacia el norte. Y este impulso crístico que nos viene año tras año en Navidad, tiene que llevar a cabo el que la humanidad, que en esta profunda crisis, esa crisis que es, como dijo San Pablo, la humanidad gime en dolores de parto, porque va a dar a luz al Cristo, a la conciencia crística. La humanidad, en esta profunda crisis, está consciente o inconscientemente invocando una ayuda procedente de lo alto. Y esta ayuda depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Es, se nos dice el Maestro, el día de la oportunidad. El día de que se van a abrir las puertas del reino de los cielos. Y nosotros, como vírgenes prudentes, porque ambas son, las necias y las prudentes son vírgenes, es decir, han alcanzado la pureza, pero las prudentes son sabias. Tienen la lámpara encendida, la lámpara de la sabiduría, de la percepción espiritual,
del Cristo en el corazón, y esas son las que entrarán en el reino de los cielos. Y nosotros hemos de ser puros y sabios, vírgenes prudentes, para que cuando llegue el momento penetremos, atravesemos la puerta de la liberación, la puerta del quinto reino, la puerta del reino de los cielos. Les deseo pues a todos ustedes y a toda la humanidad que el Cristo interno, Cristo místico, el niño Dios, nazca en nuestro corazón y se exprese como amor, bondad, sabiduría, correctas relaciones humanas. Y si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Yo preguntaría, en la Tierra hay muchas religiones, muchos grupos espirituales, todos tienen cabida hacia este camino, es que no sé expresarme, pero creo que me entienden. A ver, una persona encuentra en su camino un grupo, ¿sí? Un grupo de espiritualidad y se siente conectado, ¿no? Y sigue pues aquellas enseñanzas hasta en su vida y tal. Otro encontrará otro grupo, otra religión. ¿Todo vale para llegar a ese final de la conciencia crística? No sé si me expreso lo suficiente. Le voy a explicar una pequeña historia que contó el maestro en una ocasión cuando se hizo una pregunta parecida a esta. No sé si me da tiempo y seré breve. Había un valle atravesado por un riachuelo que venía de las montañas. Este riachuelo se bifurcaba en pequeños estanques, pequeñas lagunas. Todas tenían una forma distinta, pero todas estaban alimentadas por el agua del mismo río. Todas querían tener el monopolio de la verdad, del agua, y se discutían las unas con las otras, porque no comprendían que el agua era la misma. Y así se iban discutiendo. Pero llegó un día que en las montañas llovió abundantemente, y este pequeño río de agua de vida fue aumentando de caudal, aumentando de tamaño. Los pequeños estanques, las pequeñas lagunas, las pequeñas religiones, grupos, como dice usted, fueron aumentando de fuerza. Al principio discutieron con más intensidad, pero las fronteras se fueron barriendo. Y en el valle quedó un solo lago. ¿Desaparecieron los estanques? No desaparecieron, fueron absorbidas por la energía de la luz, por la energía de la verdad. Me parece que la interpretación es obvia, ¿no? ¿Qué quedará de las religiones? La esencia, el agua de la vida, el amor. Cuando desaparezcan todos los dogmas, todos los sectarismos, todas las interpretaciones humanas, porque los teólogos que interpretan las escrituras son seres humanos exactamente como usted, como yo, y han llegado a unas conclusiones después de montañas de reuniones, y estas conclusiones las imponen a la humanidad. ¿Son correctas o no son correctas? ¿Qué es, como he dicho antes, el sentido de lo correcto? El sentido de lo correcto nos lo da nuestro ser interno. Cuando una persona va a un grupo religioso y lo nota dentro, es que es la voluntad de su ser interno que lo está llevando hacia allá. Y mañana lo sacará de allá y lo pondrá en otra parte. Porque estamos guiados por nuestro ser interno. El sentido de lo correcto, de lo moral, muchas veces se ve falseado por interpretaciones religiosas o legislativas. Si una persona no mata a otra persona, ¿por qué es? ¿Porque está prohibido por la ley? Cierto. ¿Porque es pecado? Cierto. ¿Pero por qué no la mata? Porque internamente hay algo que nos está diciendo que no es correcto. Es el sentido, la voz de la conciencia, el sentido interno. Cuando dirigimos nuestra vida en las montañas de decisiones que cada instante nos lleva a la vida, nos hemos de dejar guiar por el ser interno. Y su expresión, de forma genérica, es la expresión del amor.
Y cuando todas las religiones expresen la energía del amor, desaparecerán como organizaciones y se fundirán en una unidad de síntesis, de amor. Pero claro, hay el jefe de aquí y el jefe de allá y no quieren perder su poder. Pero no se trata de poder, se trata de amor. Y la energía de la vida no es poder, es amor. Y eso es lo que nos hace unos en Cristo, en la conciencia interna. Y en esa unidad, tanto está el católico como el protestante, como el ortodoxo, como el hinduista, como el taoísta, como el que sea, y el ateo. El que no cree en Dios, simplemente no cree en Dios en una explicación, en una exposición, en una idea de un Dios, un señor con barba blanca sentado en un trono. Bueno, en este Dios tampoco creo yo, pero claro que creo en Dios en el todo, en la síntesis, la unidad. ¿Quién es el que no cree en el yo? ¿Hay alguien que diga yo no existo? Yo no sé de nadie que diga yo no existo. Si me encuentran a alguien, o está loco o no comprende, porque el yo es algo que llevamos dentro. Y el yo es la esencia divina. Y ese yo es un fragmento del todo. Y ese todo es Dios. Porque hay algo mayor que el todo. No hay dos todos. Dice, no hay dos dioses, por supuesto, porque si Dios es el todo, no hay dos todos, el todo es uno. Y en ese todo está usted, y estoy yo, y estamos todos. Porque todos somos fragmentos. Lo que pasa es que somos ignorantes y no lo sabemos. Y este es el despertar de la conciencia de síntesis, de la conciencia del amor, de la conciencia divina, de la conciencia del todo. El Cristo lo sabía. Y por eso decía, cuando le preguntaban si ella era hija de Dios, él dijo, vosotros sois hijos de Dios. Él sabía lo que éramos nosotros. Él lo sabe. E impulsa el sentido de la divinidad en nuestro corazón. Él nos está dando la mano, aprovechemos la oportunidad. No sé si me he explicado. Perfectamente. Son cosas abstractas que son difíciles de comprender y sobre todo porque van en contra de todo lo que nos han enseñado. Pero es la esencia. Y quien tenga ojos para ver, que vea. O como dice también una frase que me gusta mucho en Oriente, si tú comprendes, las cosas son como son. Si tú no comprendes, las cosas son como son. Y si nosotros aprendemos el arte de vivir, reajustamos nuestra vida según las leyes cósmicas, el conflicto, el sufrimiento que todos estamos atravesando quedará atrás porque habremos traspasado la puerta de la liberación. Habremos entrado en el reino de los cielos. La conciencia del ser interno. Ánimo. Los maestros lo han conseguido, nos han precedido en este camino. Nos están ofreciendo la mano. Solo hace falta que ponerse las pilas. ¿Sí? En relación a la invocación a Cristo, a veces me pregunto quién realmente quiere que Cristo sea invocado. Es decir, si nosotros evolucionamos y llegamos a la iluminación, no invocamos a Cristo en realidad, ¿no? Y si el resto de personas no están despiertas, tampoco necesitan a Cristo. Entonces, al final, a Cristo, ¿a través de qué llegas? A través del extremo sufrimiento y de la necesidad de que algo te venga a salvar. Yo creo que se invoca al Cristo más de lo que nosotros nos queremos pensar. Porque estamos pidiendo una solución. Lo que pasa es que las buscamos en un sitio equivocado. Y como dijo el maestro, la mejor forma de no encontrar lo que se busca es buscarlo donde no está. La pregunta de ¿cuándo aparecerá el Cristo? Lo traduciría en otra pregunta. ¿Cuánto debe sufrir la humanidad para estar preparada para que el Cristo retorne? O voy a poner la pregunta en singular.
¿Cuánto sufrimiento tengo que precipitar yo en mi vida para despertar, para invocar la conciencia del ser interno? Porque la invocación al ser interno es la traducción individual de la invocación de la humanidad al Cristo. Es lo mismo, en una octava superior. Y cuando las cosas no le van, a una persona las cosas le van mal, Señor, Señor, está invocando al Cristo histórico, al Buda, al yo qué sé, está invocando. Los grupos de discípulos, los que más o menos comprendemos el plan divino, tenemos que unificar, reagrupar toda esta demanda invocadora de la humanidad y elevarla a los pies del Cristo, para que la evocación, la respuesta del Cristo llegue. Se está difundiendo tremendamente la idea de los maestros. Eso está bien, eso es correcto. Pero quizá esta idea viene enfocada desde el plexo solar, desde la parte emocional, porque el sufrimiento es emocional. Lo que hace falta es que esta comprensión de la venida de los maestros sepa la humanidad que nosotros tenemos que elevar, que hacer, que cumplir con nuestra parte en el plan. Y esa parte en el plan es cerrar la puerta donde se halla el mal, según dice la gran invocación. Es decir, dejar el egoísmo aparte e invocar las correctas relaciones humanas. Y esto es una cosa que podemos hacer, que debemos hacer nosotros en el día a día, en nuestra relación con la pareja, con los compañeros de trabajo, con las personas que contactamos con el autobús. Nuestra interrelación, nuestra vida humana es interrelación entre las personas. Y esta relación es correcta, está impulsada por la energía del amor, o simplemente nos estamos dando de codazos. Es el compartir o el competir. Estamos en una civilización que se prima la competitividad. El pelearse por la manzana, el pelearse, la lucha por la vida. Eso debe acabar. Esto es fruto del capitalismo, y el capitalismo es la expresión del egoísmo. Y el comunismo también es una expresión del egoísmo, tal como sabemos. Todos los sistemas políticos son expresiones del egoísmo. ¿Dónde está el altruismo? ¿Dónde está la ética? ¿Dónde está lo correcto? ¿Dónde está la expresión del Cristo? Es que a veces me pregunto, si Cristo ya vino una vez, pues se supone que vino, ¿por qué no estamos ya en el reino de los cielos? Y si dices que no hay una invocación del plexo solar, se trata quizás de una invocación silenciosa, es decir, que solamente proviene del corazón. Porque hoy en día, para la gente que no asiste a grupos esotéricos y sin referencia a la Iglesia Católica ni de nada, realmente, dentro de 2 o 3 generaciones, la gente dirá que es Jesús. Pues no lo sé. Yo solamente sé que voy a Corte Inglés y compro regalos. Imagino que si hay una invocación silenciosa y tiene que ser el corazón, significa que nosotros realmente ya tenemos a Cristo dentro. Con lo cual, el reino ya está aquí. Pero ¿por qué si ya vino una vez no se ha quedado ya? Porque la primera vez que vino Jesús ya hubo una invocación para que pudiera venir. ¿No fue así? Bueno, cuando Él vino, ¿por qué no se quedó? ¿Por qué no se quedó en el plano físico? Porque de quedarse se quedó. Dijo que permanecería con nosotros hasta el fin de los tiempos. Por tanto, Él permanece con nosotros. Porque no se ha quedado en los planos externos. ¿Quién fracasó? ¿El Cristo o la humanidad? Fracasó la humanidad. La humanidad lo que quería es que hubiera una persona que instituyera un reino de poder, que multiplicara los panes y los peces para que nadie tuviera que trabajar y viviera del cuento. Él dio las leyes para que el reino de los cielos pudiera materializarse en la tierra. ¿Puede volver a suceder entonces? ¿Puede volver Cristo? Podemos volver a fracasar. ¿Y podemos volver otra vez a la oscuridad? ¿Realmente?
podemos volver a fracasar. Es el día de la oportunidad. Cuando en 1945, en la luna llena de Tauro, del Festival de Vesak, el Cristo anunció su intención, no dijo que vendría. Incluso su intención, según nos dice, es de aparecer antes del final del siglo pasado. Y hay muchos grupos que dicen que está así. Aquí ya lo sabemos que está aquí, pero no ha aparecido públicamente. ¿Por qué no ha aparecido públicamente? Porque la humanidad no lo reconocería. La humanidad no está preparada. Entonces llega la pregunta, ¿conseguirá la humanidad estar preparada en el plazo establecido para que el Cristo pueda retornar? Depende de usted, depende de mí, depende de usted y depende de usted. Depende de todos. Del trabajo que nosotros hagamos para preparar, como se dice bíblicamente, preparar los caminos del Señor. Para que sea reconocido, para que sea aceptada su guía. Porque, como decía un amigo, ¿por qué no viene? ¿Por qué no viene ya? ¿Cómo va a venir? ¿Como dictador? ¿Como presidente de las Naciones Unidas y todo el mundo ha pasado por el tubo? No. Esto no es el principio de la libertad humana. Buscad y encontraréis. ¿Quién busca? Quien no busca no encuentra. Es la ley. Quien no invoca no tiene vocación. La humanidad está puesta en entredicho. Los discípulos, todos los que más o menos comprendemos las leyes de la evolución, estamos en entredicho. Y se nos pide un renovado esfuerzo para preparar los caminos del Señor, para desarrollar en nosotros la conciencia crística, para irradiar aquella luz, aquel amor que hará despertar a los seres humanos. Yo me pregunto, ¿cuánto ha de sufrir la humanidad para que comprenda de una vez por todas su esencial divinidad? La humanidad es como un niño que está agarrado al juguete y su padre le está diciendo, deja el juguete, ya. Que llegará un momento que el padre saltará y mandará el juguete a hacer puñetas. ¿Qué está pasando con la civilización actual? Se está desmoronando. Los economistas están apuntalando la economía. Los políticos están apuntalando la política y las religiones están apuntalando las religiones. Porque, como dijo Cristo, la casa edificada sobre la arena, cuando llega el viento la destruye. La casa es la civilización actual, la humanidad. El viento son las energías de Acuario y la arena es el materialismo. Esa casa se va a derruir, se va a ir abajo. Ya. Lo vemos. Cualquier persona que ve las noticias lo está viendo, que la civilización actual se va abajo. ¿Qué hay que hacer? Construir una nueva casa sobre la roca, sobre la espiritualidad, sobre los valores eternos, sobre las correctas relaciones humanas. Y esto será. ¿Cómo lo conseguirá el logos planetario? ¿Cómo lo conseguirá la jerarquía? Pues no lo sé. Pero esta humanidad será. Seguro. Porque tiene que ser así. Astrológicamente hablando será así. Lo que no sé esta humanidad si tendrá 8.000 millones de personas, 1.000 millones o 5 millones de personas. No lo sé. ¿Qué más da? Pero esta humanidad será. Una humanidad basada en los valores correctos, las correctas relaciones humanas, dirigida por la jerarquía planetaria. Si esta humanidad tiene 100 millones de personas, pero estas personas son correctas, según el plan divino, los demás ya encarnaremos. Cuando sea, no pasa nada. ¿Qué? ¿Que harán falta 100.000 años para que la humanidad vuelva a tener 1.000 millones o 2.000 millones? Yo qué sé, no tiene importancia. El tiempo, desde nuestro punto de vista, es importante. Y es importante porque el ciclo mundial, el periodo dentro del cual el plan divino debe ser establecido en la Tierra, es un periodo concreto. Es la abertura del reino de los cielos. Y entrará quien haya de entrar, porque muchos son los llamados y muy pocos, poquísimos los elegidos. Se nos dijo, el mensaje del Cristo de hace 2000 años es el Evangelio del Reino.
Id y predicad la venida del reino de los cielos. ¿Y quién sabe lo que es el reino de los cielos? ¿Quién comprende lo que está pasando? Tenemos la obligación, todos nosotros, la responsabilidad de instruir, como dice el maestro, de instruir a las masas en los misterios del reino, como dice la Biblia. Porque los misterios del reino son revelados a muy pocos. Entonces, y un día estos misterios del reino serán predicados desde los tejados, lo dice la Biblia. Y ese momento ha llegado. Y la revelación de los misterios del reino se están difundiendo por toda la humanidad. Y responde quien haya de responder. Quien tiene los ojos para ver, que vea. Y es nuestra misión dar el mensaje de esperanza, de que esta civilización que se está derrumbando es porque una nueva civilización surge a la luz. La humanidad está gimiendo en dolores de parto. Cuando una mujer embarazada está dando a luz, está sufriendo mucho, tiene dos opciones. Y volver atrás, volver al 7º mes de gestación, o ir hacia adelante y dar a luz una nueva humanidad. Hay cantidad de energías materialistas que están intentando volver al siglo XIX. Los principios antidemocráticos, los principios de la lucha, del egoísmo, las fuerzas de la oscuridad. Es imposible. La mujer, cuando ha llegado el tiempo, tiene que dar a luz. Y la conciencia crística tiene que darse a luz, sí o sí, con más dolor o con menos dolor. Si la mujer que da a luz sabe lo que está sucediendo y pide la solicitud del ginecólogo, de la comadrona, de los maestros, para que esta luz, este dar a luz sea con el mínimo de sufrimiento posible, pronto tendremos una nueva humanidad basada en las correctas relaciones humanas, en el despertar de la conciencia crística. ¿Por qué ha llegado el tiempo? Porque es ahora. Lo que se dijo entonces, el fin de los tiempos, no es el fin de la humanidad, es el fin de la era de Piscis. Y eso es ahora. ¿Lo comprendamos o no? Yo no sé si me explico con claridad. Solo hace falta de que los que comprendamos algo despertemos, y los que están sufriendo pesadillas, porque la humanidad está sufriendo una gran pesadilla, que despierten de una vez a un nuevo nivel de conciencia. Y la paz, la felicidad y el amor, de ese despertar de la conciencia crística, eso que nos deseamos por Navidad y que no comprendemos lo que es, ahora sabemos lo que es. Es el Cristo en nuestro corazón. ¿Y tiene que ser con sufrimiento? Sí, pero contesto rápidamente esta pregunta. Depende de nosotros. La mujer que está dando a luz puede tener poco sufrimiento si comprende lo que está pasando, si se deja ayudar por el ginecólogo. Habrá sufrimiento, pero el mínimo, y la satisfacción de tener el bebé en brazos será infinita. Y ya. Si la misma mujer no sabe lo que le está pasando, ni va al hospital, y está allí apretando para que no nazca, que es lo que está haciendo la humanidad, aquello será un sufrimiento cada vez mayor, y mayor, y mayor, y mayor, hasta que acabará naciendo, aunque sea en el ascensor, porque es la ley. Comprende la comparación. Depende de nosotros el que ese parto se dé con más o menos sufrimiento. Sí, solamente una aclaración por lo que preguntaba ella. No sé si lo he entendido. Yo para mí la segunda venida de Cristo será, como usted apunta bajo mi punto de vista, cuando uno está preparado y lo acepta a nivel interior, ¿no? Y en el Gólgota se supone que ya a nivel físico esa energía, ese maestro está en la tierra. Entonces lo único que no lo he entendido es que cuando la humanidad está preparada a nivel global, aparecerá la jerarquía a nivel físico. Bajo mi punto de vista ya está. Estamos en el momento en que el ser humano como individualidad está preparado para ser guiado, pero para que él coja sus riendas como individuo que ya puede encarnarse en ese yo espiritual.
De que me aclararás si realmente, Sí. para mí ya está, lo único que, como usted decía, la conciencia tiene que aceptarlo, tiene que estar preparada para verlo, pero para mí no es que vaya a encarnar físicamente el Cristo otra vez, ya está encarnado en la materia esa segunda venida. Pero que no lo he entendido si va por el mismo. El Cristo está ya encarnado, está en cuerpo físico, pero no lo que se denomina en la sabiduría eterna, no se ha exteriorizado, no se ha dado a conocer, no se ha expresado. Y no se ha expresado por una muy sencilla razón, porque no sería comprendido. Porque las religiones esperan, lo que he comentado antes, a un Cristo sobre las nubes, rodeado de ángeles, y no es el caso. El Cristo es una persona como nosotras, ya en el quinto reino de naturaleza, de la jerarquía planetaria, que se ha liberado del nivel de conciencia que tenemos nosotros, pero que fue en su día un ser humano exactamente como nosotros. Bueno, yo entendía que Jesús fue una cosa y Cristo es otra. Sí, yo me refiero a Cristo, no me refiero al Maestro Jesús, porque hace 2000 años el Maestro Jesús, en aquel momento no era maestro, le ofreció su cuerpo físico para que él pudiera caminar en medio de los hombres. De la misma forma que el Buda le ofreció su cuerpo físico. Ahora aparecerá en un cuerpo físico, según usted. En su propio cuerpo físico, claro. Y lo veremos con nuestros ojos. Eso es lo que yo no entro del todo. Pero a ver, es que hay dos hechos paralelos muy encadenados. El despertar de la conciencia crística, del Cristo místico en nuestro corazón, es la conexión con nuestro ser interno. Nuestro ser interno es nuestro Cristo místico. No sé si vieron ustedes por internet la conferencia del año pasado. Hablé del Cristo mítico, del Cristo cósmico, del Cristo histórico y del Cristo místico. Es importante tener las ideas claras. El Cristo en el corazón, el que somos unos en Cristo, es el Cristo místico. Ese despertar de conciencia crística en nuestro corazón que permitirá que reconozcamos al Cristo histórico, es decir, al Señor Maitreya, aquella gran entidad que encarnó hace 2000 años en el cuerpo del Maestro Jesús y que nos dio las normas, el camino a seguir, que todos los seres humanos deberemos seguir para despertar el Cristo místico. Y si despertamos el Cristo místico, reconoceremos al Cristo histórico. El Cristo místico está ya en nuestro corazón. El reino de los cielos está ya en nuestro corazón. Pero el quinto reino de la naturaleza, es decir, la exteriorización del reino de los cielos, del quinto reino de la naturaleza, esto será si nosotros hemos despertado previamente la conciencia crística. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Lo único que difiero es que encarnen un ser, ya está encarnado en el cuerpo del planeta, bajo mi punto de vista. A ver. No, es que es una sutilidad muy difícil de discernir. Sí, no tiene importancia, pero... Es un matiz difícil de entender. Cuando dicen que tienen previsto dirigir los destinos de la humanidad, es que establecerá un orden mundial, un nuevo gobierno mundial, y lo dirigirá físicamente, y tendrá sus secretarios, sus vicesecretarios, sus asesores y sus... Esto es lo que no me cuadra. A ver, las Naciones Unidas... Las Naciones Unidas fue un intento para crear un nuevo gobierno mundial. Un intento que quedó en intento. Ahí está. ¿Por qué? Porque el egoísmo de las naciones no permitan que exista un gobierno mundial. A nivel mundial, las naciones son como los pistoleros del lejano oeste. El que tiene el pistolón más grande, el que tiene más arsenal nuclear es el que manda. Y en América o en Norteamérica llegó un momento que se creó un organismo y la gente acató el orden que en este momento se denomina democracia. Y
que algún día lo será. Algún día. Algún día, esperemos. No quiere decir que en otros sitios haya más, ¿eh? O sea, no. La democracia como nuevo orden mundial está en proceso de gestarse. ¿Por qué no se ha gestado plenamente? Porque las personas humanas somos como somos. Y si las naciones van a la suya, ¿cómo puede haber unas Naciones Unidas, un nuevo orden mundial? Si los seres humanos somos como somos, pues la democracia son intentos. Una auténtica democracia se basa en unas correctas relaciones entre los seres humanos. El nuevo orden mundial se basa en unas correctas relaciones entre las naciones. Mientras las naciones busquen única y exclusivamente sus intereses económicos, sus intereses de poder, sus intereses de influencia en el mundo, pues las guerras seguirán existiendo aquí y dentro de millones de años. O cambiamos de forma de pensar, o la paz mundial será una utopía. Y el cambio de ese nuevo orden mundial debe empezarse en nosotros mismos, expresando la conciencia crística. Y luego se expresará la conciencia crística en la humanidad y luego vendrá. Yo creo sinceramente que vendrá a dirigir ese nuevo orden mundial. Y estoy trabajando esto, pero hace falta que cambiemos nosotros. Y dice, es que lo importante es que cambiemos nosotros. Por supuesto que lo importante es que cambiemos nosotros. Porque si no cambiamos nosotros, todo lo demás será un plan, un proyecto, nada más que un proyecto. Lo que ha dicho del 45 se refiere a lo de la ONU. ¿Del qué? Ha dicho de 1945. ¿Se refiere a lo de la ONU o no? No. Según nos dice el maestro de K, porque evidentemente yo no estaba presente, por un lógico natural, en el festival de Vesak, en la luna llena de Tauro... Géminis, con Géminis. O en Géminis, perdón. Cristo es Géminis. Sí, sí. No, me parece que fue Tauro. No, en fin, Géminis. En Géminis. Perfecto. Cuando fuera, tiene razón, en Géminis. Él dio la idea que tenía de aparecer físicamente. Porque en el planeta ya está. ¿Quién? Jesús. De Cristo. Cristo. Son dos entidades diferentes. Vale, sí. De Cristo. Que aparecería él rodeado de sus maestros y discípulos. Y tenía por objetivo tomar las riendas de ese gobierno mundial, como él sabrá. Para eso, él se preparó para encarnar una energía cósmica que se denomina en la literatura de la sabiduría antigua el espíritu de la paz. Una entidad cósmica que él anclaría en el planeta, como hace 2000 años ancló la energía del Cristo cósmico, del segundo aspecto de la Santísima Trinidad. Y él todo ese tiempo se está preparando para canalizar esta energía a la humanidad. Pero siguiendo el principio que he dicho antes, de que si no hay invocación, no hay evocación, hace falta que la humanidad invoque la paz para que esta entidad pueda enviar su energía a través del Cristo en la humanidad. Desde 1945, según se nos dice, los maestros se están preparando, inspirando a la humanidad, inspirando telepáticamente a los políticos, a los dirigentes de las grandes religiones, a los seres humanos que hayan obtenido un cierto nivel de conciencia crística, porque los maestros no trabajan con personas, trabajan con almas. Nosotros podemos llegar a captar la presencia del maestro en la medida que nosotros seamos capaces de percibir lo que se denomina el ángel de la presencia, el ser interno de nuestro corazón. Cuando nosotros seamos lo suficientemente puros para penetrar en el silencio de los altos lugares, estoy hablando en frases místicas del antiguo comentario, penetrar en el silencio de los altos lugares y establecer contacto consciente con el Cristo místico en nuestro corazón, entonces seremos capaces de percibir la presencia del Maestro. Hay una frase que todos ustedes conocen: cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece. ¿Por qué? Porque el Maestro
aparece a través del Cristo místico, aparece del yo superior. Cuando el pequeño yo, que somos cada uno de nosotros, nos seguimos identificando con el cuerpo físico, estamos en mitad de la turbulencia, del rugido de las emociones o del mare magnum de los pensamientos, y no seamos conscientes de penetrar o capaces de penetrar en el silencio del corazón y percibir la voz del silencio, la voz del ángel solar, del ser interno, nosotros no percibiremos la presencia del Maestro. Y cuando el Cristo histórico aparezca, pondremos cada uno de nosotros en tela de juicio hasta qué nivel hayamos conseguido contactar consciente o inconscientemente con el Cristo místico, el yo interno, el ser interno. Tengan en cuenta que a veces cometemos el error de que el trabajo de conexión con el ser interno es nuestro trabajo. Y eso es cierto, pero no totalmente cierto. Me explicaré. Nuestro ser interno está atento al yo en encarnación, a nosotros. Está dirigiendo nuestra vida, está dirigiendo nuestras circunstancias. Es su ser interno el que les ha traído aquí, como es mi ser interno que me ha traído a mí. Solo hace falta que seamos conscientes de que Él está haciendo todo lo posible para contactar con lo que se denomina en la sabiduría antigua, con su sombra, el yo en encarnación, nosotros. Que Él está esperando que nosotros nos dirijamos a Él para llenarnos de paz, de amor, de salud, de alegría. Y que nosotros estamos tan ocupados en nuestra vida cotidiana que no penetramos en lo que decía Vicente Beltrán, nuestro querido amigo y maestro, no penetramos en el silencio de los altos lugares, en serena expectación, porque es en serena expectación que percibiremos la presencia, la voz del silencio, nuestro ser interno. Y en aquel momento, nuestra paz, nuestra felicidad será inmensa, porque sabremos que por fin hemos llegado a casa, que ese es el reino de los cielos. Eso es una experiencia, y la experiencia es personal. Y los maestros son los testigos de que esta experiencia es posible y que depende de nosotros. En esta Navidad les deseo que tengan la experiencia del contacto místico del ser interior, del niño Jesús en la cueva del corazón. Vamos a hacer un minuto de silencio.